Paz a vosotros. Por favor, ocupen su lugar en tanto que los niños y adolescentes salen. Saludo también a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de los medios digitales. Dios los bendiga, hermanos. Esperamos pronto poder saludarlos por acá presencialmente. Abran, por favor, hermanos, la escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo número 2. Dice así el texto: Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Preservando, hermanos, la unidad del cuerpo a través del perdón. Ese es el título, hermanos. Preservando la unidad del cuerpo a través del perdón. Dentro de la serie que estamos trabajando de la iglesia, hermanos, en el mensaje anterior abordamos el tópico acerca del perdón. Y en ese mensaje, hermanos, expuse que no habrá unidad en la iglesia mientras haya miembros con corazones que se nieguen, hermanos, a perdonar. Y es que con demasiada frecuencia, hermanos, los miembros se molestan, se enojan o se sienten heridos por causa de lo que otro hermano dijo o lo que otro hermano hizo o incluso no hizo. Algunos se enojan entre ellos, pero también a veces se enojan con los líderes, incluyendo, por supuesto, el pastor. Las iglesias locales entonces están formadas por miembros y por líderes y pastores imperfectos, hermanos. Todos cometemos errores, todos pecamos, todos tenemos asuntos que arreglar. Sin embargo, la unidad de la iglesia, hermanos, se quiebra cuando algunos de los miembros se niegan a perdonar y permiten entonces que gane el orgullo. Este pasaje de Filipenses, hermanos, está dirigido por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos y en muchos sentidos la iglesia de Filipos, hermanos, era una iglesia ejemplar. De hecho, en el capítulo 1, usted avance o regrese, mejor dicho, retroceda a unos capítulos. En el capítulo 1, verso 3, Pablo dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y entonces, hermanos, esta y otras afirmaciones que el apóstol Pablo hace en este primer capítulo nos indican que el apóstol tenía una relación especial con los hermanos en ese lugar. Pero conforme el apóstol va avanzando en la escritura de la carta, nos damos cuenta que hay algunas situaciones que provocaba que las relaciones entre los propios miembros de la iglesia no fueran del todo sanas. Es decir, no eran todo lo que Dios quería que fuesen. Porque así sucede, hermanos. Siempre en las interacciones, siempre así sucede. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 27, Pablo les exhorta con estas palabras: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Les está haciendo, hermanos, una exhortación el apóstol Pablo a que ellos se conduzcan como es digno del evangelio. En el capítulo 2, verso 2, les dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que efectivamente, aún con todas las cualidades, con todas las virtudes que pudiera tener la iglesia en Filipos, había, hermanos, aún así todavía situaciones ahí pendientes, cosas que arreglar. A lo mejor sencillas, pero otras más complejas, hermanos. Porque hay situaciones que no requieren una intervención profunda, pero hay otras que sí lo requieren, hermanos. Y
No estaban entonces tan unificados los filipenses como deberían estarlo. Parece probable, leyendo la carta, hermanos, parece probable que había amargura en algunos miembros, que había resentimiento en otros más y que había conflictos también, no solamente conflictos menores, sino también, hermanos, algunos que eran mayores y eran manifiestos entre algunos miembros de la iglesia. Tal es así que esta es de las pocas participaciones que tiene el apóstol Pablo mencionando directamente a las personas involucradas, hermanos. Una cosa es decir, un saludo a toda la iglesia envillada y otra cosa ya es decir, hermanos, un saludo a Arturo, un saludo a Gabriel, por cierto, pónganse en paz, Arturo y Gabriel. ¿No? A lo mejor alguien dirá, ya nos exhibiste. Y sí, realmente el apóstol los está exhibiendo, hermanos, de alguna manera, porque las está llamando a estas dos mujeres por sus nombres. Pablo habla de estas mujeres que estaban engarzadas en un conflicto la una con la otra. Ahora, no conocemos, hermanos, mucho acerca del conflicto porque la carta no lo especifica, ni tampoco especifica cómo se originó ese problema, pero lo que sí sabemos es que era lo suficientemente grave para que el apóstol Pablo escribiera una carta en donde hablara de ellas de manera particular. Pablo se había enterado, aún estando en una prisión en Roma, estando encadenado, como dice el capítulo 1, verso 13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hasta allá le llegó la noticia, hermanos, de que dos mujeres estaban tundiendo entre ellas, que estaba poniendo en peligro este problema, estaba poniendo en peligro la unidad de los creyentes en Filipos. Por eso era importante que Pablo abordara el problema en su carta a la iglesia. Hasta allá, hermanos, llegó el aviso de que estas dos mujeres estaban en problemas entre ellas. No solo les estaba haciendo daño a ellas, hermanos, sino también era perjudicial para toda la iglesia. Este asunto no debía tomarse a la ligera. ¿Cómo surgió la iglesia en Filipos? En el capítulo 16 del libro de los Hechos, hermanos, se nos dice que la iglesia comenzó en una reunión de oración de mujeres. Ahí comenzó la iglesia en Filipos. Hechos 16, del 11 al 15 nos relata esto, hermanos. Ellas se reunieron, el apóstol Pablo llegó con ellas y dicen los estudiosos, dicen hermanos los historiadores, que era muy probable que en ese momento de la iglesia naciente se encontraran presentes Evodia y Síntique, que ellas fueran parte de ese grupo inicial de la iglesia en esa comunidad. Ahora, usted sabe que en la escritura los nombres tienen un significado, tienen un propósito, una razón de ser. No son nombres, hermanos, puestos así nada más porque sí. Resulta curioso que ninguna de las dos estaba haciéndole honor a su nombre. Una vez, hermanos, yo conocí a una mujer que llevaba el nombre de Consuelo. Y la verdad es que no tenía uno consuelo cerca de esa mujer. Y entonces una vez sucedió una situación y le digo a mi mamá, valiente Consuelo con doña Consuelo. No le hace honor a su nombre. Hay gente así, hermanos. Hay gente que tiene nombres muy bonitos o que significan algo agradable. Y la verdad es que nada que ver. Dice uno, no, pues no. No le están haciendo honor a su nombre. Y estas mujeres, hermanos, tampoco. Mire, el nombre de Bodia significa un viaje próspero o una dulce fragancia, un buen olor.
En tanto que el nombre Sintique es un nombre de origen griego que significa afortunada o con suerte. Pero ninguna le estaba haciendo honor a su nombre, porque una no era una grata fragancia, un olor agradable, y la otra tampoco estaba siendo una mujer afortunada, hermanos. Se estaban dando ahí con todo. Ahora, no se vaya usted, como decimos en México, con la finta y dijera, no, pues tenían que ser mujeres, ¿verdad? Oh, sí, no, pues seguramente ellas eran de las que les gustaba nada más andar ahí perdiendo el tiempo y por eso no encontraron algo mejor que hacer que estarse peleando. No, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque ellas no eran personas problemáticas. En el verso 3, escuche cómo las describe Pablo, ¿eh? Capítulo 4 de Filipenses, verso 3. Dice, asimismo, te ruego a ti, también compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, ¿dónde estaban escritos, hermanos? Estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, que estas mujeres, hermanos, eran creyentes verdaderas, genuinas, y no solo eso, eran líderes en la iglesia. No eran personas buscapleitos, no eran personas que nada más iban ahí, medio le hacían al cuento, no, eran personas comprometidas, eran personas que trabajaban en la obra del Señor. De hecho, Pablo dice, estas que han combatido conmigo fielmente en el Evangelio. Esta palabra luchas, hermanos, es una forma intensificada que quiere decir, ellas se han entregado su vida como los atletas, se han preparado voluntariamente para competir de manera ardiente. Son mujeres de fe, son mujeres con pasión, son mujeres, hermanos, con credenciales probadas de servicio, abnegado, constante. Estas mujeres han estado contendiendo ardientemente por la fe de una manera tal que el apóstol Pablo no tiene empacho en decir mis colaboradoras, personas que han caminado conmigo, personas que han peleado la buena batalla de la fe. Son mujeres de alta estima. Él tenía la confianza de que ellas eran verdaderas cristianas, lo cual, hermanos, a propósito es mucho decir de varios, ¿verdad? Porque tal vez hay algunos de los cuales no nos sorprende que anden en problemas. Pues, ¿cómo no? Pues nada más hay que echarles una mirada, ¿no? Claro, sí, no me extraña que estén en pleitos. ¿Por qué? Porque sus antecedentes lo marcan, pero en el caso de ellos no. Yo estoy seguro, hermanos, que cuando le dijeron a Pablo, no, y agárrate, Pablo, resulta que Bodia y Síndique se están dando con todo. Seguro que el apóstol Pablo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que Bodia y Síndique se están dando con todo? No puede ser. Ellas son pilares de la iglesia. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Seguro se extrañó el apóstol Pablo, porque imagínense el concepto que tenía Pablo de ellas. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿De quiénes estamos hablando, hermanos? Bueno, sorpréndase. Los conflictos en una iglesia pueden surgir no solamente entre personas busca conflictos. ¿Conoce estos que les conocen montachoques? ¿Sí? Son personas que se dedican a eso, hermanos. Usted puede ir conduciendo, respetando las señales de tránsito, conduciendo muy bien, y estas personas nomás lo están buscando, y entonces de un momento a otro, de repente salen y ¡pum! Le pegan. O usted hace que usted le pegue a ellos. Dice, no, mira, ya me echaste a perder aquí mi unidad, ahora me la vas a tener que pagar. Y se les conoce así, hermanos, como motochoques. Personas que se dedican a buscar problemas.
Otro sinónimo serían los buscapleitos, ¿no? Es que esa persona es un buscapleito. ¿Por qué? Está pidiendo a gritos que alguien le conteste o le agreda. Pero el caso, hermanos, es que este problema estaba sucediendo entre personas dedicadas a Cristo, que ya le han servido a Cristo por muchos años. Así puede ser, hermanos. Puede suceder que exista desunión, que exista disensión también entre cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Si me ayudan con ese teléfono, ese señor que nos está hablando, ¿sí? ¿Quieren que le pida a nuestro hermano Daniel que revise uno por uno? A ver, hermano Dani, contra la pared, órale, órale. Revisen por si es de ustedes. Y si fuera alguna emergencia, pues atiéndanla. Si no es así, por favor, bajen el. Si alguien está pidiendo a gritos una intervención, es verdad, ¿sí? Dice por aquí adelante, ese no es mi tono porque yo traigo a Bad Bunny. No, no, no dije quién, calma. No, ya me están echando el pleito a mí. Tranquilos, hermanos, ¿sí? Cálmense, Evo Díaz. Tranquila, Cinti, que es. ¿Vale? No importa el tiempo que lleve la iglesia, no importa el nivel de madurez, no importa, hermanos, el tiempo de servicio, ni el rol o la función que nosotros desarrollemos, no importa, hermanos, puede suceder entre nosotros, y de hecho es así, conflictos. Puede pasar entre nosotros conflictos que pueden derivar en divisiones, hermanos. Quiero decirles que las divisiones no se dan de la noche a la mañana. Las problemáticas fuertes, mire, cuando, por ejemplo, en una pareja, cuando alguien llega y me dice, nos queremos divorciar, ¿usted cree que eso sucedió en unas horas atrás? ¿Un día atrás? ¿Un mes atrás? Son conflictos, hermanos. Fíjense lo que le voy a decir. En ocasiones, los conflictos empiezan con una cosa sin importancia, cualquier cosita. Pero ese pequeñísimo, ese diminuto problema, hermanos, va creciendo, ¿sí o no? Se va haciendo más complicado, se va haciendo más grande, hermanos, al punto en que llegará, explotará, y cuando alguien diga, oye, pero ¿cómo es posible que hayan llegado a esto? Es muy probable que digan, es que ni siquiera me acuerdo cómo empezó. Hace ya tanto tiempo, ni siquiera me acuerdo por qué empezó. Yo conozco personas que se dejaron de hablar por años y cuando yo les he dicho, pero ¿por qué le dejaste de hablar? Ya ni me acuerdo, pero seguro algo hizo. A eso sí tienen. Seguro algo hizo, por eso se ganó que yo le dejara de hablar. No creo que haya sido de a gratis, pero ya no recuerdan, porque así surgen, hermanos, las divisiones, las fracturas se dan porque comienzan con peleas entre aquellos que anteriormente, hermanos, trabajaron juntos en el cuerpo, cuando el cuerpo estaba creciendo, cuando el cuerpo, hermanos, estaba yendo hacia adelante. Si nosotros queremos evitar una situación así en cualquier tipo de relación, pero entiéndase, también en la iglesia, si nosotros queremos evitar una desunión, pues nos haría muy bien entonces entender, hermanos, cómo surgen los conflictos, que repito, muchas veces surgen de algo muy pequeño. Es que me vio feo. Es que no me saludó. Es que ¿por qué le regañan a mi hijo que no llega temprano? O que no se aprendió su texto. A lo mejor la persona dice, es que me exhibió cuando me hizo una pregunta públicamente. Dijo, a ver, usted lea. Y bien que sabe que me cuesta trabajo leer. Y bien que se dio cuenta que ni traía mis lentes. Nomás lo hizo ¿por qué? Por molestar. Lo hizo por molestar. Te digo que ya la trae conmigo. No, y hace 15 días bajé por mi orden de hot dogs
y que ya no había hot dogs. Y yo, hermana, pero es que yo le aparté hot dogs. No, pues es que vino tu hermano y se llevó tu bendición. Oh, ¿cómo? Pues si yo lo aparté. ¿Cómo? Te digo, siempre me hacen lo mismo. No, pero la cosa no para ahí. Evodia va con otra y le dice, ¿qué crees que me hicieron allá en Betel? Y luego va con otra y dice, oye, ¿tú se alcanzaste jochos? Sí. Y por eso dice, ¿cómo ella se alcanzó si estaba formada atrás de mí? Porque así es la mente. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? La forma en cómo interpretamos la realidad. Ese es el problema. Ajá. No sabemos muchas cosas, pero nosotros aseguramos que así son. ¿Sí? Le estaba yo pagando a la hermana que se voltea. Ahí me dejó con mi billete. No fuera yo la otra hermana, porque a esa sí, ay, no, sí, hermanita chula. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces yo en broma les digo, oiga, pues si mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, ¿por qué me excluye? Pero hay que sí se lo toma en serio, ¿eh? Y es que yo quería dar una poesía el día del culto presena y no, ya no entraste en tiempo. ¿Para qué avisas a la mera hora? Siempre me hacen lo mismo. Pero no fuera el otro hermano, porque al otro sí lo dejan hasta pasar con su guitarra y toda la cosa. Empiezan, hermanos, por situaciones minúsculas, ¿no? Una vez me dice, hacía mucho tiempo, me acordé ahorita. Uno de los sugieres llega muy angustiado y me dice, pastor, hay un problema. Pues, ¿qué pasó? Dice, hay una inconformidad en una familia porque dicen que dejaron sus mochilas, se fueron al tiempo del receso y cuando regresaron ya las habían quitado del lugar. Hombre, estaban bien enojados. No, y entonces, ¿de qué sirve llegar temprano? ¿Y para qué si yo puse mis cosas ahí, me las quitaron? No respetan, no esto, no lo... Así empiezan las cosas, hermanos. Por una cosita de nada, de verdad. Pues este problema entre Bodia y Cinti que no sabemos qué pasó, pero miren qué dimensiones llegó a tener que tuvieron que hacer una intervención a través del apóstol Pablo, siendo que estaban a miles de kilómetros de distancia y el otro estaba en la cárcel. Pues ¿qué crees que pasó? Bodia y Cinti que se están dando ahí con todo. ¿Y sabe cuál es el otro problema que se genera también? Las divisiones en cuanto a partidismos. Yo con Cinti, que cuánto le vas a Evodia que se la descuenta. No, pues yo le pongo tantos denarios. ¿Qué es lo que sucede? Que una pequeña eh, chispeadita, hermano, se puede convertir en un tremendo diluvio por el fracaso en resolver los conflictos interpersonales de manera bíblica. Es inevitable, hermanos, se los he dicho hasta el cansancio. Es inevitable que surjan conflictos, que surjan, hermanos, desacuerdos. A veces al mismo interior de la familia, yo escucho a algunos decir, no, claro, como no soy el consentido. Yo no, hermanos. Claro, como no soy fulana, ahí así, mi niña, ¿qué vas a querer, verdad? No, es que no gusta eso, no gusta. Te preparo otra cosa. Pero no fuera yo porque si no, trágatelo todo, que no ni que nada. Aquí no es restaurante. Y al otro, ¿qué vas a querer? Ay, mi niño chulo. A mí me levantan a las 5 a hacer qué hacer y al otro lo dejan despertarse hasta las 3 de la tarde. Así surgen los problemas, hermanos. Situaciones complicadas por no resolverlas. Es inevitable alguna forma de conflicto en cualquier relación que implique, hermanos, a dos personas pecaminosas.
Sin embargo, debemos tener la madurez suficiente para manejar adecuadamente el conflicto inicial y detenerlo lo más pronto posible, hermanos. Por supuesto que siempre será mejor prevenir que resolver, pero si toca ya resolver, hay que resolverlo lo más rápido posible, hermanos. Mire, le voy a dar un tip. El apóstol Pablo dice, airaos, pero ¿qué? No pequéis. Y luego, ¿qué más agrega? Que no se ponga el sol. Es decir, ya surgió el problema, ya te enojaste, pero ¿qué tienes que hacer? Arréglalo rápido. Arréglalo rápido, porque si no lo arreglas rápido, se va a convertir en un resentimiento. Y ese resentimiento va a dar origen a la amargura. Ten cuidado de que no se agrave como la bola de nieve, hermanos, y con el tiempo dé lugar a una avalancha. Usted sabe, porque lo hemos hablado, hermanos, la importancia de la unidad entre los creyentes. Ese es un tema frecuente en toda la escritura. De hecho, no hay carta del apóstol Pablo, no hay libro en la escritura que no mencione la importancia de la unidad como iglesia. Capítulo 2, verso 3 de Filipenses. La petición de Pablo para resolver el conflicto, hermanos, fue que cada miembro de la iglesia de Filipos participara en ayudar a Evodia y a Síntique a vivir en paz. Capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En lugar de hacer partido, en lugar de inclinarse por uno u otro, dice, ayúdenles a que se resuelva el problema. Háganlo pronto. Que este problema menor no se convierta en algo mayor, un asunto de discordia. Que pongan en práctica los principios bíblicos de resolución de conflictos. No permitan que el orgullo, que la falta de perdón, que la murmuración, hermanos, tomen el control. Lo que sucedió en el caso de estas dos mujeres, hermanos, fue algo menor que fue escalando. Se volvió complejo, hermanos. Se volvió verdaderamente complejo. Este asunto en disputa se volvió suficientemente grande, repito, como para que la noticia llegara hasta Roma. Tengan cuidado, dice el apóstol. Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ustedes deben estar prestos a mantener la unidad. Rápido, hermanos, rápido. Se tiene que actuar rápido para mantener la unidad, para evitar, hermanos, un daño mayor. Se tiene que contener. Cuando se incendia algo, cuando hay necesidad, hermanos, de que intervengan los bomberos, siempre dirán, lo primero que tenemos que hacer es contener el fuego, ¿sí o no? Que no siga avanzando, que no siga avanzando. Ese es nuestro principal asunto, no tanto apagarlo, sino contenerlo, que no se expanda. Lo tenemos que cercar, tenemos que hacer ahí una estrategia para mantenerlo controlado. A veces, hermanos, usted ha visto en las noticias cuando se sale de control un incendio forestal, por ejemplo, ¿verdad? Y no lo pueden contener porque arde y sigue y sigue y sigue. ¿Sabe cuál es el remedio para eso?
incendiar todo alrededor antes de que llegue el fuego ahí. Escúcheme, cuando el fuego está fuera de control, si decimos, por ejemplo, de este lado, todos los de este lado van a arder, ese sentido figurado, porque ya son salvos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me bauticé? En sentido figurado, los de este lado van a arder y yo sé que el comportamiento del fuego hará que se pase para acá también. Entonces digo, no, pues mejor los quemo de una vez. Porque si no los quemo de una vez, va a pasar para acá y luego se va a seguir para allá y luego para allá. Entonces yo lo que hago es dejar que el fuego muera quitándole lo que lo alimenta. A ver si me doy a entender. Porque Proverbios dice que sin leña se apaga el fuego. ¿Vale? Un problema no se va a resolver en tanto le sigamos echando más leña al fuego, ¿no? ¿Cómo yo sé que no es sanado? Porque cuando empezamos a hablar de algo, de alguien dice, ese ni me lo menciones. ¿Cómo yo sé que no es sanado? No me toques ese vals. ¿Cómo yo sé que no es sanado de una situación que no la he reparado? Ese nombre no se nombra en este lugar. ¿No? No hablemos de Bruno, dicen. ¿Sí o no? ¿Cómo yo sé que no es sanado, hermanos? Que hay una situación pendiente. No lo puedo ver, dicen. ¿Cómo yo sé que el problema no se ha sanado? Ahí viene el hermano. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo yo sé que no es sanado? Pues porque yo le sigo echando. Decimos a veces también alcohol a la herida, ¿no? Me sigue ardiendo, me sigue doliendo. Hay que resolverlo, hermanos, cualquiera sea la situación y entre más rápido mejor. En el próximo mensaje yo les voy a decir cómo se resuelven los conflictos bíblicamente. Pero para Pablo era importante mencionarle a la iglesia, busquen la manera de resolver el conflicto rápido, porque él sabe el poder devastador que tiene cuando el problema se sale de control. Por eso noten cómo Pablo les hace, hermanos, un llamado desde el corazón. Regresen al capítulo 4, verso 2 con el que iniciamos de Filipenses. ¿Cuál es la primera palabra del capítulo 4, verso 2? Ruego, ruego. Pablo, hermanos, tenía autoridad para ordenarles, pero Pablo no quiere ordenarles, porque eso quizás sería echarle más leña al fuego, provocar más rebelión, hermanos. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando hay una situación complicada entre dos y usted quiere, no, y esto, y aquello, y otro, ay, ¿tú por qué? ¿No? ¿A mí qué me dices? Díselo a él, díselo a ella, es ella la que esto, es ella la que lo otro. Entonces Pablo comienza diciendo, ruego, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora voy a dar una revelación bien tremenda respecto a los conflictos. Todo conflicto tiene por lo menos a dos responsables. Fíjese bien, porque lo que la persona tiende a hacer es ella, es que él, ¿sí o no? Dice, no, pero es que tú reaccionas. Ah, yo reaccioné así, pero ¿por qué? A ver, ¿pero por qué? Porque tú empezaste. No, pero que me dijiste, pero ¿por qué te dije bien feo? A ver, ¿por qué? Porque tú me dijiste primero. Es decir, la persona deja de asumir su responsabilidad y le echa la culpa al otro. Yo hice esto porque tú me provocaste. Yo hice esto porque tú me obligaste. ¿Ah? Yo no lo hubiera hecho si tú no lo hubieras hecho primero. Pablo considera a ambas responsables
de la situación que hay entre ellas por la falta de reconciliación. Por eso ¿cómo hubiera sonado que le dijera, ruego a Evodia que le pida perdón a Sintique? Así nada más. O le pido, por favor, en el amor del Señor a Sintique que le pida perdón a Evodia y ya que sigan como si no. Ambas. Que sean ambas de un mismo sentir en el Señor. Pablo no quiere dar a entender que el problema es una, el problema es otra. Seguramente uno empezó, pero el otro le siguió. ¿Sí o no? Es que le empezó. Por eso los padres, fíjese, aún y cuando no tenían el conocimiento que yo estoy diciendo, por eso los papás eran bien buenos y bien efectivos antes. Es que le empezó, es que ella que, pues a los dos, para que los dos estén en santa paz. Miren cómo hasta utilizaban el lenguaje cristiano, bíblico, apostólico, romano, para que estén en santa paz, que se pongan en santa paz. No, pero usted y usted también, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Se tunden y en acá se burla. Así, y el otro, usted también, órale, usted también. Pero si yo, y viene el otro chismoso, a ver, usted venga también, chismoso, ¿quién lo llamó? Hay una responsabilidad, hermanos. Tú empezaste, pero tú le seguiste. ¿Cuál fue el problema? Él hubiera empezado, no le hubiera seguido. Ahí para el asunto. Pero tú empezaste, el otro le siguió. Y fue un toma y daca, y así se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Por eso, hermanos, es importante resolver el asunto cuando éste inicia. Pablo tuvo mucho cuidado de no ponerse del lado de ninguna en particular. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que ambas eran responsables de la situación. Incluso, hermanos, yo recuerdo épocas pasadas cuando decían, es que él empezó, no es cierto, ella empezó, es que él y entonces los papás decían, no me interesa saber quién empezó. Solo sé que aquí hubo un problema y que los dos están igual metidos hasta el cuello y a los dos les va a tocar. ¿Vale? En el amor del Señor. Paz para uno y paz para el otro. Paz, paz, paz. ¿Cuán dulce paz, sí o no? Es aquella que el padre y la madre me da, así decían los niños. Pero él tenía, hermanos, Pablo tenía mucho cuidado de no ponerse del lado de ninguno. Evodia pudo haber sido quien en principio desairó, criticó a Sintique, pero si así hubiera sido, Sintique hubiera tenido la responsabilidad delante de Dios de decir, yo detengo esto. Pero no, hermanos, también le dijo, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Pues tú también, fíjate, ¿sí? Pues tú también. Y entonces, hermanos, comenzaron los chismes, comenzaron las situaciones complicadas. Si tú no respondes, amado, si tú no respondes al maltrato, y si tú no respondes al resentimiento bíblicamente, tú estás tan mal como aquel que empezó el problema contigo. ¿Vale? Si tú haces lo mismo que el otro, estás igualmente pecando como aquel. Se dice, hermanos, que si uno no quiere, dos no pelean, ¿verdad? Porque para pelear se necesitan dos. Por supuesto. Como también el otro refrán que dice, si uno no quiere, dos no se enredan. No. Hay que tener esa precaución, hermanos, que consideremos que hay maneras erróneas muchas veces que agravan el problema. Así que no se pierda la segunda parte de este mensaje. ¿Vale? Estemos atentos. Vayan haciendo sus apuestas. ¿Quién le va a Evodia? ¿Quién le va a Sintique? ¿Cómo se va a armar el asunto? Si va a ser a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Si va a ser a 12 rounds. Ya veremos, hermanos. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Escuche, con dos mujeres que eran líderes de la iglesia, que tenían madurez y experiencia en el camino del Señor, aún así, no se libraron de meterse en problemas entre ellas. ¿Vale?
Muy bien. Pónganse de pie, hermanos. Ya no voy a preguntar quién tiene petición o gratitud porque ya tuvimos ese tiempo con nuestro pastor Ricardo. Solo quiero decirle que si surge un problema, hay que resolverlo pronto. En cualquier tipo de relación, padres e hijos, entre cónyuges, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de escuela, entre miembros de la iglesia, etcétera, etcétera. Si hay alguna situación complicada, rápido hay que resolverlo, hermanos. Vamos a orar para concluir nuestro culto. Cierre sus ojos y piense en este tiempo, si usted tuviera por ahí algo con alguien, quizá no del presente, quizá del pasado, alguna rencilla, alguna disputa, algo que se salió de control, algo que empezó siendo muy pequeño, pero que con el tiempo se hizo grande. Piense si tal vez usted le retiró el habla a alguien o alguien se lo retiró a usted y usted dijo, bueno, pues si no me quiere hablar, pues yo tampoco, fíjate. No me quiere saludar, yo tampoco, fíjate. No me quieres buscar, yo menos te voy a buscar. Piénselo, piénselo en su interior y póngalo en el trono de gracia del Señor. Te amo, Vamos a ver. Dios. Tu amor nunca me falla, ni existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré